vez te has preguntado si el mismo Satanás, el ángel caído, el enemigo de nuestras almas, hubiera tenido una oportunidad para arrepentirse ante Dios? Si en algún momento hubiera pedido perdón, ¿crees que Dios lo habría perdonado? Hoy en Misterios Divinos vamos a explorar una de las preguntas más fascinantes y escalofriantes de la historia espiritual. ¿Qué pasaría si Satanás hubiera solicitado perdón ante el Creador? Algunos pueden pensar que debido a la magnitud de su rebelión, eso sería impensable. Pero, ¿realmente lo sería? ¿La gracia de Dios es tan poderosa como para perdonar incluso a aquel que trajo el mal al mundo? Quiero contarte una experiencia personal. Un día, mientras meditaba sobre la gracia de Dios, me encontré pensando en todos los errores que había cometido en mi vida. En esos momentos de reflexión, sentí la paz de saber que, por más grande que fuera mi pecado, Dios estaba dispuesto a perdonarme si me arrepentía sinceramente. Pero en ese instante me pregunté, ¿es este perdón alcanzable para todos? Incluso para un ser como Satanás, que deliberadamente se rebeló contra Dios. Este es un misterio divino que, aunque está lleno de preguntas, también está lleno de revelaciones. Y hoy vamos a buscar respuestas en las Escrituras, explorando qué nos dice la Biblia sobre el perdón de Dios y cómo incluso el enemigo de nuestras almas pudo haber sido perdonado si tan solo hubiera tomado una decisión diferente. Así que quédate con nosotros, porque este viaje por las Escrituras no solo te sorprenderá, sino que también te llevará a comprender más profundamente la increíble gracia de nuestro Dios y la gravedad de la rebelión contra Él. Antes de continuar con este fascinante viaje de descubrimiento, quiero pedirte un pequeño favor. Si estás disfrutando este contenido, si te intrigan los misterios divinos y deseas conocer más sobre lo que la Biblia tiene para enseñarnos, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal Misterios Divinos. Tu apoyo no solo me motiva a seguir creando contenido, sino que también ayuda a que más personas lleguen a escuchar la palabra de Dios y descubrir los secretos espirituales que están ocultos en las Escrituras. Así que, si crees que este mensaje es valioso, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo video. Juntos podemos llegar a más almas y hacer que estos misterios divinos lleguen a todo el mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, sigamos con este misterio tan revelador que tenemos preparado para ti. Para comprender si Satanás hubiera tenido una oportunidad de perdón, necesitamos retroceder al principio, al origen de su existencia. Satanás, conocido en sus tiempos como Lucifer, fue creado como uno de los ángeles más poderosos por el mismo Dios. La Biblia nos muestra que Lucifer fue un ser de gran belleza y poder, creado perfecto para servir a Dios en el cielo. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió para que Lucifer cayera en el abismo de la rebelión? ¿Por qué alguien creado para la adoración y la gloria de Dios decidió ser tan obstinado y desafiar la soberanía divina? La respuesta la encontramos en dos pasajes clave: Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 19. Escucha lo que dice la Biblia en Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este pasaje describe el momento en que Lucifer, el lucero, cayó del cielo. Pero, ¿por qué cayó? La respuesta está en el orgullo que llenó su corazón. En el versículo 13 de Isaías 14, Lucifer dice: «Subiré al cielo sobre las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte». Lucifer, en su orgullo, decidió que quería ser como Dios, que quería ser más grande que su Creador,
Quería tomar el lugar de Dios, la adoración que solo Él merece. Su corazón se llenó de un deseo de independencia y de poder absoluto. Este acto de rebelión es lo que dio inicio a la guerra en el cielo. La caída de Lucifer fue, en muchos aspectos, una tragedia. Ezequiel 28:17 describe cómo su belleza y sabiduría lo hicieron caer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí vemos que la vanidad y el orgullo fueron los que corrompieron el corazón de Lucifer. No solo deseaba poder, sino que también deseaba la adoración que solo pertenece a Dios. Lucifer se rebeló por su propio deseo de ser como Dios, y ese deseo lo llevó a enfrentarse a la voluntad divina. Pero, ¿cómo ocurrió esta rebelión? La Biblia no entra en todos los detalles, pero lo que sí sabemos es que Satanás, al igual que todo ser creado por Dios, tenía libre albedrío. Es decir, él tuvo la libertad de elegir seguir a Dios o desobedecerle, y eligió desobedecer. Esto me hace pensar en nuestras propias vidas. Dios nos da el mismo libre albedrío, la capacidad de elegir entre seguirle o alejarnos de Él. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro orgullo, nuestros deseos, nos ciegan a la verdad de Dios? ¿No es esta la misma lucha que muchos enfrentamos hoy en día? Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras decisiones no tienen consecuencias. Pero si analizamos la caída de Satanás, vemos cómo un solo acto de desobediencia, impulsado por el orgullo, puede llevar a la perdición. Lucifer ya no era un ángel de luz, se convirtió en Satanás, el adversario, el enemigo de Dios y de la humanidad. Su caída fue total y definitiva. Y aunque Dios, en su infinita sabiduría, permitió esta rebelión, la pregunta sigue en pie. Si Satanás hubiera pedido perdón, ¿habría sido perdonado? Para entender esto, tenemos que considerar no solo su caída, sino también su corazón. Ahora que conocemos el origen de Satanás y su caída, es crucial entender su naturaleza y cómo esa naturaleza impacta su relación con Dios, especialmente en lo que respecta al arrepentimiento y al perdón. Satanás no es solo un ser rebelde. Su corazón está lleno de características que lo hacen incapaz de arrepentirse genuinamente. La Biblia nos da una visión muy clara de quién es Satanás, de lo que representa. En Juan 8:44, Jesús mismo lo describe de manera contundente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos la esencia de Satanás. Es el padre de la mentira, un ser cuya naturaleza es completamente contraria a la verdad y a la justicia de Dios. Es importante entender que la mentira, el engaño, la corrupción son el núcleo del carácter de Satanás. Él no solo miente, sino que se alimenta de la mentira. Su obra es sembrar desconfianza, confusión y maldad en los corazones de los hombres. Cuando miramos la historia de la humanidad, vemos cómo su influencia ha arrastrado a millones a la desobediencia a Dios. El pecado, el engaño, la rebeldía, forman parte de su ADN. Satanás no solo busca desobedecer a Dios, sino que también quiere destruir todo lo que es bueno. Él sabe que la mejor forma de hacerlo es alejarnos de la verdad, y por eso miente. En este sentido, su corazón se encuentra totalmente endurecido. Pero, ¿cómo podría alguien como él arrepentirse si su propia naturaleza está tan profundamente alejada de la verdad y la luz de Dios? Además de ser el padre de la mentira, Satanás es también el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10 nos dice: Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás no solo se opone a Dios, sino que también se dedica a acusar a los creyentes, a sembrar dudas sobre la bondad y la justicia de Dios. Esto nos lleva a un punto crucial, la actitud de Satanás hacia el arrepentimiento. Al ser un ser completamente entregado a la mentira, la acusación y la rebelión, es casi imposible para él reconocer su pecado. Su orgullo, que comenzó con su caída, se ha convertido en una barrera infranqueable que lo aleja del arrepentimiento. No se trata solo de una incapacidad de arrepentirse por sus acciones, sino de un corazón tan endurecido por el pecado que no puede reconocer la necesidad de la gracia de Dios. Eso me hace pensar en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por el orgullo, por la mentira, por el rechazo de la verdad, hasta llegar a un punto en el que nos resulta difícil arrepentirnos? Satanás nos enseña, en su rebelión, lo que sucede cuando un corazón se llena de orgullo y de mentira, se aleja de Dios, y no solo eso, sino que también se convierte en un instrumento del mal. Y aquí está el dilema. Si Satanás, siendo lo que es, no puede arrepentirse por su obstinada maldad, ¿puede alguien con un corazón tan endurecido recibir perdón? La Biblia dice que Dios es paciente y misericordioso, pero también nos enseña que hay un límite, un punto en el cual la obstinación y la rebelión llegan a ser irreversibles. Hasta ahora hemos explorado la caída de Satanás y la naturaleza que lo llevó a ser quien es. Pero ahora debemos enfocarnos en algo fundamental: el perdón de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? ¿Es tan grande la gracia de Dios como para perdonar incluso al peor de los pecadores? Y si la gracia de Dios es tan poderosa, ¿podría Satanás haber sido perdonado si hubiese pedido perdón? La Biblia nos habla de un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa que se aplica a todos los seres humanos. Si alguien se arrepiente de corazón y confiesa su pecado, Dios lo perdona. Pero, ¿es esta misma gracia aplicable a un ser como Satanás? A lo largo de las Escrituras, vemos muchos ejemplos de personas que fueron perdonadas por Dios a pesar de sus terribles errores. Pensemos en el rey David. En 2 Samuel 12:13, David confesó su pecado ante Dios. He pecado contra el Señor. Y aunque el pecado de David fue grave, con adulterio y asesinato, Dios lo perdonó cuando él se arrepintió sinceramente. Esto nos muestra que, aunque nuestras faltas sean enormes, el perdón de Dios es más grande. Otro ejemplo increíble de perdón lo encontramos en la vida de Saulo de Tarso, quien persiguió y mató a cristianos, pero fue perdonado y transformado cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco. Hechos 9. Saulo pasó de ser el peor enemigo de la iglesia a ser el apóstol Pablo, el gran defensor del Evangelio. Su historia es un testimonio de cómo el perdón de Dios puede redimir hasta las vidas más perdidas. Pero aquí surge la gran pregunta: si Satanás con toda su maldad se hubiera arrepentido, ¿Dios lo habría perdonado de la misma manera? La respuesta a esto se encuentra en un aspecto muy importante del perdón divino: el arrepentimiento genuino. El perdón de Dios no es algo automático. Requiere un arrepentimiento genuino. En Lucas 17:3-4, Jesús nos enseña: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Este pasaje nos muestra que el perdón está vinculado directamente al arrepentimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien como Satanás no muestra arrepentimiento genuino? El arrepentimiento genuino implica un cambio de corazón, una verdadera transformación.
Pero Satanás nunca mostró ese arrepentimiento genuino. A lo largo de la historia, no hay ningún indicio en las Escrituras de que Satanás se haya arrepentido de su rebelión. Él sigue siendo el mismo ser obstinado que se opone a Dios y se deleita en el mal. Y esto es crucial para entender por qué la gracia de Dios no puede aplicarse a Satanás. La Biblia nos enseña que hay un momento en que el arrepentimiento ya no es posible. En 2 Corintios 7:10, Pablo nos dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Satanás no experimenta una tristeza según Dios, sino una tristeza por haber perdido su lugar de poder. Él nunca ha mostrado un arrepentimiento genuino que conduzca a la salvación. En contraste, los seres humanos que se arrepienten, aunque tengan un pasado lleno de pecado, pueden encontrar el perdón de Dios. La diferencia radica en la disposición de cada corazón. Satanás, al igual que las personas que rechazan la verdad, se ha endurecido tanto en su maldad que ya no hay espacio para el arrepentimiento. Ahora, después de haber explorado el origen de Satanás, su naturaleza y el perdón divino, llegamos a una de las preguntas más profundas de este misterio. ¿Pudo Satanás haber arrepentido de su rebelión? Y si lo hubiera hecho, Dios lo habría perdonado. Para entender esto, necesitamos mirar la esencia de su decisión. En el momento en que Lucifer decidió rebelarse, no fue un error o una acción impulsiva. La rebelión fue una decisión consciente, tomada con pleno conocimiento de lo que implicaba. La soberanía de Dios estaba claramente establecida, y Lucifer sabía que su deseo de despojar a Dios de su gloria era un acto de desafío total. La verdad es que, aunque Satanás tuvo libre albedrío, el deseo de rebelarse no nació de una simple falta de conocimiento, sino de un corazón que eligió desafiar la autoridad divina. En Isaías 14:14, Lucifer dice: «Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo». Esto no es un error sin conciencia, es un desafío directo a Dios, un deseo de igualarse a Él. Es importante recordar que el libre albedrío, el regalo que Dios nos dio a todos los seres creados, es lo que hace posible la rebelión. Sin la opción de elegir, no podría haber amor verdadero ni obediencia genuina. Pero también debemos entender que este libre albedrío viene con una responsabilidad inmensa. Una vez que Lucifer hizo su elección, no hubo marcha atrás. Dios, en su infinita sabiduría, le dio a Satanás y a todos los ángeles la libertad para decidir. Pero la Biblia también nos enseña que una vez que una persona elige el mal con todo su corazón, se aleja tan profundamente de Dios que el arrepentimiento se vuelve imposible. En Hebreos 6:4-6 leemos: «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento». Esto indica que, aunque Dios es misericordioso, existe un punto en el que el rechazo total del bien hace imposible el arrepentimiento. Podemos imaginar que si Satanás, en algún momento, hubiera decidido humildemente arrepentirse y volver a Dios, habría encontrado perdón. Pero la Biblia muestra que él nunca lo hizo. De hecho, su rebelión fue tan profunda y su rechazo tan radical que, en lugar de acercarse a Dios, se fue aún más lejos, arrastrando con él a una tercera parte de los ángeles del cielo. Apocalipsis 12:c. Satanás se alejó de Dios por completo y su corazón se endureció. Es aquí donde la cuestión del arrepentimiento se vuelve aún más compleja. Para que alguien se arrepienta, debe haber una disposición a volver al Creador, a reconocer que la rebelión es un error. Pero Satanás, al igual que todos los que eligen el camino del mal, se ha obstinado tanto en su decisión
que el arrepentimiento no es ni siquiera una opción para él. Este es un recordatorio para nosotros. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias eternas. Cada vez que elegimos el mal, no solo nos alejamos de la verdad, sino que endurecemos nuestro corazón. Si no tomamos tiempo para arrepentirnos y volver a Dios, nuestra naturaleza puede llegar a un punto donde, como Satanás, nuestra rebelión se vuelve irreparable. Después de explorar la caída de Satanás, su naturaleza y la imposibilidad de un arrepentimiento genuino por parte de él, nos encontramos ante una cuestión aún más seria: el destino final de Satanás. ¿Hay alguna esperanza para él en el futuro? Es posible que, incluso después de todo lo que ha hecho, en algún momento Dios le ofrezca el perdón que él rechazó desde el principio. La Biblia es clara acerca del destino final de Satanás. En Apocalipsis 20:10 se describe el futuro de Satanás de manera tajante, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este versículo nos muestra que el destino final de Satanás es la destrucción eterna. La decisión que tomó al rebelarse contra Dios será su condena definitiva. Este destino no es solo para Satanás, sino para todos aquellos que se niegan a arrepentirse y rechazan la gracia de Dios. El lago de fuego no es solo un lugar de tormento, es un lugar de separación eterna de la presencia de Dios, el creador de la vida. No es solo un castigo físico, sino la consecuencia de rechazar al único que puede dar vida eterna. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios no tiene un deseo de que nadie perezca. En 2 Pedro 3:9, la Biblia nos dice: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Esta es la voluntad de Dios, que todos los seres humanos se arrepientan y se salven, pero el arrepentimiento no es algo que se pueda forzar, es una decisión personal. Sin embargo, la situación de Satanás es diferente. A lo largo de los siglos, él ha tenido la oportunidad de arrepentirse, pero nunca lo ha hecho. Su obstinación es tan grande que no hay espacio para el arrepentimiento. Dios, siendo justo, no puede permitir que un ser que ha elegido el mal con tal determinación se redima. El castigo de Satanás es la consecuencia de su decisión eterna de rebelarse contra Dios. La maldad que ha sembrado no puede ser restaurada. Satanás no tendrá la oportunidad de arrepentirse en el futuro. El juicio final es irreversible. Esto se confirma en Apocalipsis 20:11-15, cuando se describe el gran juicio ante el trono blanco de Dios. En este juicio, todos los que han rechazado a Dios serán juzgados por sus obras, y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego junto con Satanás, la bestia y el falso profeta. La pregunta sobre el perdón para Satanás, aunque intrigante, es en última instancia innecesaria, porque su destino ya está sellado. La revelación final de la Biblia nos muestra que no hay arrepentimiento posible para él. Su rechazo de Dios es definitivo, y su destino es la destrucción eterna, el castigo por su elección de maldad. Este es un recordatorio serio para nosotros, los seres humanos. Aunque Satanás ha sellado su destino por su rebelión, nosotros aún tenemos la oportunidad de elegir seguir a Dios. Mientras haya vida, mientras respiramos, siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de volver a Dios y recibir su perdón. Si estás escuchando esto y tienes dudas sobre tu relación con Dios, recuerda que su gracia es infinita y siempre está disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente. Mientras haya aliento, hay esperanza.
Satanás ya no tiene esperanza, pero tú y yo sí. Hemos explorado un tema complejo, profundo y misterioso: la caída de Satanás, su naturaleza, la imposibilidad de su arrepentimiento y su destino final. Pero más allá de todo lo que hemos aprendido sobre Satanás, hay una lección fundamental que debemos llevarnos hoy, una lección que habla directamente a nuestros corazones. Lo primero que debemos entender es que la misericordia y el perdón de Dios son infinitos y están disponibles para todos los que se arrepienten y buscan su rostro. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que, a pesar de sus errores, encontraron la gracia de Dios, desde David hasta el apóstol Pablo, pasando por tantos otros. Dios no excluye a nadie que se acerque a Él con un corazón arrepentido. Dios nos ofrece constantemente la oportunidad de regresar a Él. La historia de Satanás, sin embargo, nos enseña lo contrario. Cuando rechazamos a Dios de manera total y definitiva, nuestra rebelión puede llegar a un punto en que el arrepentimiento se vuelva imposible. Esto no es solo una advertencia sobre Satanás, sino sobre nosotros mismos. El arrepentimiento no es solo una opción, es una oportunidad de salvación. Cada día Dios nos llama a acercarnos a Él, a dejar atrás el pecado y volver a su gracia. En 2 Corintios 6:2, Pablo nos recuerda: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios nos ofrece su perdón hoy, no mañana, no el próximo año, sino ahora. La historia de Satanás es una advertencia sobre las consecuencias de rechazar a Dios, pero también es una oportunidad para nosotros de reflexionar sobre nuestras propias vidas. No dejemos que nuestro corazón se endurezca por la rebelión, por el pecado, por el orgullo o por cualquier otra cosa que nos aleje de Dios. Aún estamos a tiempo y Dios está esperando con brazos abiertos. Quizá te encuentras en un momento de tu vida en el que te preguntas: ¿tengo yo esa oportunidad de arrepentirme? La respuesta es un rotundo sí. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras respiremos, el perdón de Dios está a nuestro alcance. No sigas el camino de Satanás, que rechazó la gracia de Dios. Escoge hoy la vida, escoge hoy volver a Él. Si estás listo para recibir ese perdón, te invito a que te acerques a Dios en oración, que confíes en su gracia infinita y que decidas seguirlo, porque al final el perdón de Dios es más grande que cualquier rebelión y su amor es más fuerte que cualquier maldad. Oración de perdón y reflexión sobre la misericordia divina. Amado Dios, Creador y Señor de todo lo que existe, en este momento de reflexión queremos venir ante ti con corazones humildes, reconociendo tu infinita grandeza y tu amor eterno. Hemos meditado sobre la naturaleza del perdón y el arrepentimiento, y nos preguntamos, Señor, si incluso en el caso de aquellos que se rebelaron contra ti, como Satanás, tu misericordia podría alcanzar el fondo de su alma. Sabemos que tú eres un Dios justo, pero también un Dios de perdón, dispuesto a recibir a aquellos que se acercan a ti con un corazón sincero y arrepentido. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a comprender el profundo misterio de tu misericordia y nos ayudes a aplicarlo en nuestras propias vidas. Que podamos ser humildes ante tu presencia, reconociendo nuestras faltas y buscando siempre tu perdón con un espíritu puro y genuino. Señor, perdona nuestras transgresiones, nuestras malas decisiones y todo aquello que nos aleja de ti. Ayúdanos a ser mejores cada día, a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás como tú nos perdonas. Te pedimos también que, así como tu misericordia es infinita,
nos concedas la sabiduría para vivir de acuerdo a tu voluntad, reflejando tu amor en todo lo que hacemos. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad y que siempre busquemos tu perdón y tu paz. Fortalece nuestra fe y haznos conscientes de que, aunque podemos equivocarnos, tu perdón siempre está a nuestro alcance si nos arrepentimos de corazón. Que podamos caminar siempre en tu presencia, recordando que tú nos amas incondicionalmente y que a través de tu Hijo Jesucristo tenemos acceso al perdón y la salvación. En su nombre oramos, confiando en tu bondad infinita. Amén. Y recuerda, si este video te ha impactado, no olvides dejar tu comentario, decirnos qué opinas y compartirlo con tus amigos. Ayúdanos a seguir creciendo en el canal Misterios Divinos. Juntos podemos llegar a más personas con el mensaje de salvación y esperanza en Cristo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.